Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37, la van a ver ahí, en pantalla. La pregunta que nos hacemos esta noche: ¿creen ustedes que el gobierno nacional lleva adelante una reforma fiscal disfrazada? Yo la bauticé la reforma de los 3 pasitos. Mire, yo voy a arrancar el debate. En la República Dominicana se ha discutido durante mucho tiempo y han habido diferentes reformas fiscales, elecciones tras elecciones, donde se ha trabajado más el tema del aumento de los impuestos. Y siempre se ha reclamado a nivel de la sociedad, los empresarios... Para que tú sigas ahí, déjame si te corregiste en algo. No digas reforma fiscal. ¿Cómo es? Una reforma fiscal implica una cosa, el gasto, y es simplemente incremento de los impuestos. Sí, por eso digo que cuando se habla de un pacto fiscal, tiene que ir abordada en diferentes aspectos. Por un lado, la ampliación de la base impositiva, la parte de los impuestos, la calidad del gasto y la fiscalización y el control de esos gastos. Exacto. En ese sentido, nosotros entendemos que a través del tiempo han habido incluso, y el Congreso ha sido responsable de eso, junto con los diferentes gobiernos, lo que se llaman las exenciones fiscales, que combinado con los subsidios tienen un componente diferente. Por ejemplo, en el caso del transporte público, que es el tema que nos trae, los precios de los combustibles en el 2007, la crisis internacional lo elevó por encima de $100 el galón, el barril, y entonces el gobierno se vio en la necesidad de evitar que ese aumento se traspasara a los usuarios del transporte e implementó unos mecanismos que desde el punto de vista económico son distorsionantes. Por un lado, con el subsidio de 4 millones de galones a los transportistas, que también ha abarcado a empresas de transporte que no dan un servicio público de transporte. Pero también el caso del bono gas y otros esquemas de subsidio a ese sector. Se han aprobado leyes, por ejemplo, de incentivo al cine, incentivo a las energías renovables, y en el caso del sector de sectores productivos han reclamado del gobierno, del Estado y del Congreso diferentes mecanismos que hoy le llamamos incentivos. Ahora, diferente a los subsidios, esos incentivos son un mecanismo motivador para que un sector que va en crecimiento o que va a empezar a crecer se motive y se fomente hasta un momento. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el cual ese sector ya se hace autosostenible. A partir de ese tiempo, de ese momento, entonces ya ese incentivo se convierte en un subsidio y entonces crea elementos que son manejos que en definitiva afectan los ingresos, afecta la ejecución presupuestaria, la calidad del servicio que puede prestar el gobierno y en definitiva no logran el bien que en el proyecto, lo que se buscó en la ley, que en definitiva y en la intención inicial. Entonces, nosotros tenemos que identificar bien hasta cuándo un incentivo fiscal, una exención fiscal ya se convierte en un distorsionante y en un privilegio contra otros sectores que tienen que pagar impuestos, que no reciben gasoil subsidiado, que no reciben el incentivo del GLP, aún sin estar usando ese tipo de combustible, o las generadoras, empresas mineras y otros sectores que también reciben privilegios que otros sectores no los reciben. Eso es en cuanto al transporte solamente. No, y los sectores que analicé, energético, la parte minera, zonas francas, la parte de turismo, el tema de las películas, de la ley de cine y las energías renovables. Mira, el Estado está dejando de recibir alrededor de 300 mil millones de pesos en general en todos esos incentivos. Cortaron por el lado, como dicen, más flaco. Y por el lado donde se golpea más a una población. Se fueron al transporte de carga, al transporte de pasajeros. Pero ese incentivo a los generadores, ¿cómo debe ser traducido en la reducción de las tarifas? Porque si tú vas a incentivar a los generadores, entonces eso debe permitir que la tarifa energética baje. ¿Por qué no baja? Pero es decir, si nos vamos a mal transporte, porque todos los dominicanos pagan todos los meses una tarifa energética. No, y no solo a decir cada vez más cara. Pero lo que te digo es, ahora el gobierno, y digo el gobierno porque quien toma la medida en el gobierno ahora mismo, el gobierno toma la medida de quitarle el subsidio que tienen los transportistas.
tú cuantificas ahí lo que representaba eso. Catherine sumó y creo que hizo 30.000 millones. No, 4.000 millones de... No, del combustible. El combustible de los transportistas. 4.000 millones de pesos. Esos 4.000 millones de pesos no lo van a pagar los del transporte, pero tampoco lo van a pagar los empresarios que usan el transporte de carga para ponerle un valor agregado a sus productos. Es decir, eso lo va a pagar la población de manera directa. Ahora, a mí particularmente me alegra y me satisface mucho el hecho que esto esté ocurriendo, porque no sé si tú recuerdas todavía que Juan Uvieres, que fue uno que pujó para que se le quitara el subsidio a los combustibles, pero no solamente al sector de transporte, que se le quitara a todos. Y que pusiera a todos en igualdad de condiciones y que cada quien importara y pagara los impuestos que se requieren. Es nuestro planteamiento. Exactamente. En el análisis. Exactamente. Es decir, Juan decía eso y nosotros compartimos no solamente el tema de las exenciones, porque hay muchas exenciones que crean elementos distorsionantes, como decía Tobías. Por ejemplo, no es posible cómo tú vas a desarrollar ya un pueblo turístico como la capital. La mayoría de los hoteles que están haciendo en la capital se están haciendo a través de la ley que crea el incentivo a las provincias deprimidas en cuanto al turismo se refiere. Es decir, las obras de infraestructura que se iban a crear en provincias de un desarrollo deprimido, se le creó esa ley, pero bajo esa ley ya se le ha dado autorización a que estén haciendo hoteles por donde quiera. Y muchas villas. Y muchas villas de lujo. Entonces tú me dirás a mí, pero ¿en qué beneficia eso? O en qué se impulsa un sector en un lugar donde esté ya desarrollado, que ahí quien va a comprar no es el pobre. Es decir, hay varios elementos distorsionantes en la economía nacional, lo cual refleja grandes debilidades por parte del gobierno en cuanto a lo que debe de ser una reforma fiscal en sentido general. Es decir, todos debemos de poner las cosas sobre la mesa, si las cartas son estas. Y el primero que debe de ponerla es el gobierno central en cuanto al gasto se refiere, porque todos estamos mirando cómo el gasto del gobierno cada vez se va incrementando y hay un gasto que debe de irnos preocupando o seguirnos preocupando a lo que ya nos tenía preocupado hace un tiempo, que es el tema del gasto en el pago de los intereses del servicio de la deuda. Señores, nosotros estamos pagando 23 pesos de cada 100 pesos que se producen en la República Dominicana solo en intereses. El año que viene va a incrementarse como a 24,5, 25. Pero ojo con esto que vamos a decir. Los financiamientos que se están tomando hoy, que se empezarán a pagar en el 2018, muchos de esos financiamientos, se están tomando a una tasa de un 7, un 8, es decir, la tasa promedio de los últimos financiamientos está tomando 7%, donde, óyeme, donde en todo el mundo y en América Latina, ¿tú sabes cuánto es el promedio de la tasa? 4.5, 3,5 a 4,5, lo cual representa un incremento también muy significativo. Es decir, el gobierno toma prestado única y exclusivamente para alimentar un gasto corriente y no lo llevamos a los sectores productivos para generar. Ahora, está cargando una sociedad con más impuestos, está creándole las condiciones para que haya un estallido social si se quiere, porque es ahogando al pueblo dominicano que están. Porque la gente no hay empleo, hay demasiadas necesidades y todavía es conocedor de eso, porque yo lo dije en el Congreso y lo reitero. La gente, a nosotros que se nos tira, conseguimos un empleo, ayúdame en esto, cuando tienen un problema enfermo la gente no tiene con qué cubrirlo y recurren a lo único que tienen, que somos los diputados. Y los diputados tenemos la soga al moño y no buscamos soluciones a esa problemática, que fue lo que planteé ayer en el Congreso con el tema de Gustavo y mi amigo Gustavo. Se le fue como el gatillo ayer. Entonces yo digo claramente, de verdad, el gobierno debe de transparentizar todo el proceso. Esa reforma camuflajeada, 3 pasitos como le dijo Catherine, ya va por 30,000 millones. Y hay algo que yo quiero que quede claro, y ese es el segundo tema de nosotros. ¿Cuáles son esos impuestos de lujo que pagan los empresarios? Que lo van a cambiar, que se lo van a quitar. ¿Cuáles son? Mire, yo creo que incluso corroboro lo que tú planteas.
Bertico, con relación al tema de que aquí se ha trabajado mucho en reformas de tributos, pero sin embargo no hay una reforma en el tipo de gasto corriente que se está haciendo. O sea, lo que se está haciendo cada vez más es cargando más a la sociedad dominicana, y es importante poner en contexto dentro de qué sociedad es que se está haciendo estos aumentos en los tributos. Es una sociedad que viene con una alta tasa de desempleo, donde de hecho, por ejemplo, en la población joven, estamos hablando de cerca de un 35% de jóvenes desempleados. Y a todo esto también, que la sociedad dominicana, una importante cantidad de los empleos son empleos de muy baja calidad, o sea, con muy bajo pago. Tenemos una sociedad que tiene aproximadamente unos 12 años que no se refleja un aumento salarial sustancial. Entonces, es dentro de ese contexto social que se están haciendo estos aumentos, que realmente el gobierno de Danilo Medina ha estado de manera administrativa haciendo ajustes. Por ejemplo, vimos recientemente los ajustes que hubo con relación a los marbetes, que es, según los cálculos, puede generar extra, unos 400 millones de pesos extra. Vimos con este tema del aumento de los peajes, en el 2015 los peajes generaron 1.500 millones, y como se duplicó, o sea, fue en un 100% que se aumentó, entonces esto estaría un estimado de unos 3.000 millones en el año de ingresos. Entonces a todo esto hay que prestarle atención, porque a veces el gobierno se enfoca en aumentar sus ingresos, pero no se da cuenta o parece que se hace de la vista gorda cómo afecta a la población en general, porque no terminan siendo los sectores más pudientes los que pagan esos aumentos, sino se le carga el dado a los trabajadores, a los estudiantes, a la persona de a pie. Por ejemplo, con el tema de los combustibles, recientemente, en Alianza País estamos de acuerdo con que no es posible mantener ese régimen de subsidios, porque se supone que las exenciones deben ser como un elemento de motivación a un sector, de apoyo a un sector que en un momento dado atraviesa un proceso de crisis, y es una manera del Estado darle la mano amiga del Estado para que pueda superar la crisis y estabilizarse. Sin embargo, vemos que las exenciones en República Dominicana no es eso lo que representa, sino lo que representa es el compadreo con algunos sectores. En un momento, por ejemplo, cuando se aprueba los subsidios para el sector transporte, es verdad que había un alto costo en el barril del petróleo, pero también es verdad que había cerca un torneo electoral. Pero también tenemos que las empresas que se benefician de estos subsidios no son empresas que están en condiciones paupérrimas o que están en condiciones de bajos recursos económicos, son empresas de grandes capitales, como por ejemplo la Barrick-Gold. ¿Necesita la Barrick-Gold ese subsidio para poder funcionar en la República Dominicana? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Ahora bien, el Estado tiene, en relación al tema de los subsidios en estos momentos, tiene que tomar también la voz cantante en términos de defender que esta carga no se vaya hacia los ciudadanos menos pudientes. O sea, el Estado tiene que hacer su rol, jugar su rol de regulador para que esos pasajes no le aumenten a la gente, porque es el mismo ciudadano que o no tiene empleo o tiene un empleo de mala calidad, que no tiene un aumento en los últimos 12 años, que tiene ahora el marbete más caro, que tiene los alimentos más caros, que tiene el cemento más caro, los alquileres de vivienda más caros. Entonces a ese mismo ciudadano que se le está endilgando que pague las consecuencias de que estos subsidios en estos momentos se eliminen. Entonces el Estado... se le va a poner más caro ahora. Pero claro. Todos esos subsidios, exceptuando lo que tiene que ver con el selectivo, que dice que se le va a eliminar a los empresarios, sí, pero se le va a devolver por otra vía. Por la vía de la Dirección General del Impuesto Interno. Exceptuando eso, todos esos impuestos que están ahí son impuestos progresivos, porque esos son impuestos que se le van a cargar directamente a la población y a una maltrecha clase media, porque la clase media somos los que más pagamos, porque somos los que no podemos movernos para ningún lado y somos los que estamos generando en el día a día. Entonces, la clase media sigue siendo golpeada de manera inmisericordia, que es la que está produciendo la gran... Mira, Bertico, y mira, hay una cosa, que no solamente eso, o sea, hay más servicios que el Estado brinda a la ciudadanía que van a ir también en su vida. Ya de hecho vimos hasta un papel de buena conducta, ya cuesta más, hasta un acta de nacimiento ya cuesta más, pero también ahora mismo vamos a ver, por ejemplo, los pasaportes. Va a venir un momento que van a seguir subiendo. O sea, la ciudadanía tiene que estar atenta, porque la estrategia de este gobierno es, a través de un proceso administrativo, ir aumentando sus ingresos e ir cargando cada vez más a la sociedad dominicana. Por donde quiera que lo veamos, todos los subsidios, sea el transporte, sea
el incentivo al cine, a las empresas generadoras, a las mineras, a la zona franca, crean distorsión. Y en definitiva, quienes van a recibir esos beneficios no es el ciudadano de a pie, sino que quienes reciben la utilidad y la rentabilidad de esas políticas de subsidio y de incentivo no son precisamente los más vulnerables. En ese sentido, nosotros entendemos que sean al transporte, sea a zona franca, sea a las mineras, a los generadores, se aprovechan precisamente los menos en contra de los más. Cuando tú le quitas el subsidio al transporte, se lo quita a las generadoras, se le quita a las empresas mineras y a la zona franca, te preguntaría, ¿cómo eso subsidio ha redundado en beneficio del ciudadano de a pie? No. Entonces, si esos ingresos que el Estado está tratando de lograr que entren al Estado para devolver servicios y esos servicios mejoran, bienvenido. Pero lo que se está haciendo en definitiva no va en beneficio de los ciudadanos del pueblo dominicano, porque si tú analizas en detalle, la clase media es el que tiene que soportar el pago de una tarifa energética que no baja, aunque baje los precios de los combustibles. La clase media paga todo. Aunque tenga los subsidios a la generadora, porque hay que subsidiar también los programas sociales, porque hay que dar más educación, más salud, más vivienda. Los que tienen muchos se las ingenian para que estos mecanismos engrosen más los beneficios. Yo creo que dentro de eso mismo, esa distorsión, Tobías, es lo que yo mismo he venido diciendo muchas veces. La distorsión que crea, por ejemplo, las exoneraciones a los legisladores con los vehículos que traen vehículos de lujo de alto costo y crea una distorsión, porque un ciudadano que trabaja, que labora, cuando va a traer un vehículo tiene que pagar sus impuestos y quizá gana mucho menos que un legislador. Entonces son cosas como esas que hay que ir eliminando. Y también, no digo que en todos los casos, pero habrán muchos casos, tal y como pasa con estas exenciones a los transportistas, habrán legisladores que utilicen ese beneficio, por decirlo de alguna manera, para traer sus vehículos, pero habrán otros que utilizan eso, lo venden, en fin. ¿Estoy equivocado? No, pero en el caso... mira, es que el tema de los otros legisladores, en innumerables ocasiones, la mayoría, inclusive yo fui miembro de la Comisión de Hacienda en el septenio pasado, e hicimos un ejercicio que pudiera haber... Ya no eres. No, me excluyeron. ¿El PRM? No, sino se le dio la oportunidad a otro. Yo tengo la oportunidad de ser presidente de una comisión que tiene tanta o más responsabilidad que igual que nosotros. ¿En cuál es que estás tú, Martín? Presidente de la Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. Pero este es el hombre que tenía que estar aquí esta noche. ¿Vieron que no nos pelamos? Ese Calderón, el hombre de los cuartos. Entonces, lo que yo... Oye, viernes, muchachos, tranquilo. Hay muchos números sobre la mesa. Y Estamos hablando de deuda. Vamos a aprovechar. Mira, Vertigo, vamos a aprovechar ya la pausa. Vamos a comercial. Chicos, ya regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Ya venimos.